Profesor, mi nombre es Luis Fernando Costa Tovar. Voy a presentar las características de los lenguajes. Es uno de los temas que elegí para realizar una exposición. Estoy cursando, esto es para la materia de lenguajes y autómatas 2. Me voy a ayudar de una presentación en PowerPoint para ir dándole orden a la misma. Vamos a empezar con el punto número 1, que es la representación. Las representaciones es el conjunto de características de un objeto, es decir, son todo lo que define a un objeto. Esa es la representación, así se define el concepto de representación. Y cuando lo transportamos al ordenador, es mapear estas características con elementos del ordenador. ¿Y cuáles son los elementos del ordenador? Variables, números, lo que entiende el procesador. Entonces, un lenguaje de programación tiene que tener la capacidad de mapear el conjunto de características de un objeto a elementos de un ordenador. Eso va muy de la mano con lo que es la abstracción. El lenguaje es de bajo nivel, este mapeo se hace directamente trabajando con direcciones de memoria, con registros, etcétera, etcétera. Pero en lenguajes de alto nivel, en lenguajes altamente abstractos, este mapeo se hace a través de variables, a través de mecanismos como clases, a través de mecanismos como métodos que ya le aportan un significado más semántico, más acercado a nosotros los humanos. Entonces, un lenguaje tiene que tener mecanismos de representación, ya sea de bajo nivel, trabajando con elementos del ordenador puramente fierros, cacharros, los cacharros del lenguaje, o representaciones altamente abstractas, trabajando con variables, trabajando con un lenguaje un poquito más acercado a un lenguaje natural. 2.5.2. Los tipos básicos. Todo lenguaje tiene que tener tipos de datos básicos, porque nosotros como humanos solamente identificamos dos tipos básicos, los que son números y los que no son números. Pero para diseñar un lenguaje se tienen que definir más tipos de datos para decidir qué tipo de tratamiento o qué tipo de operaciones realizar con ellos. Los tipos básicos generalmente que se incluyen en todos los lenguajes de programación hoy en día son números enteros, caracteres, números reales, booleanos, o sea, un booleano es un sí o un no, números enteros que no tienen la parte decimal, los caracteres simplemente almacenan una letra y los números reales tienen su parte entera y su parte decimal. Referencias de memoria, es decir, la dirección de memoria donde está almacenado un valor o una instancia de un objeto. Estos tipos básicos normalmente se acotan en un rango de pesos. Están definidos por un cierto número de bytes. En el caso de Java, lo voy a aterrizar mucho a Java, para los números enteros ocupa 4 bytes, es decir, todo número entero se va a almacenar en 4 bytes. Para los caracteres ocupa 1 byte, es decir, usamos el código ASCII, el código ASCII se define del 0 al 255 y esto se puede almacenar en 1 byte. Para los números reales ocupa de 4 a 16 bytes, dependiendo. Entre los números reales, Java hace una distinción, una subdivisión entre float, dobles, etc. Y puede ocupar desde 4 hasta 16 bytes, dependiendo la precisión que ocupe. Para los booleanos, 1 byte, que es el paquete mínimo, simplemente almacenar un true o un false, pues en el mínimo de información que puede almacenar, 1 byte. Y las referencias de memoria, en este caso ocupan lo que ocupa la arquitectura para almacenar una referencia de memoria, en este caso 64 bits, 8 bytes o 32 bits, 4 bytes. ¿Ok? Son los pesos que ocupa concretamente Java. No todos los lenguajes de programación ocupan estos pesos. Eso va a depender de qué tratamiento, cómo se almacene, cuál es el funcionamiento interno del lenguaje. Pero sí es cierto que todos los lenguajes de programación deberían tener un repertorio, un stack de tipos de datos básicos.
Los tipos de datos básicos van a definir lo que se llaman operaciones primitivas, es decir, qué operaciones yo puedo hacer nativamente con un tipo de dato. Por ejemplo, los números enteros los puedo sumar y restar. Las cadenas de caracteres no se pueden sumar y restar. Las cadenas de caracteres se concatenan. O puedo, en una cadena de carácter, por ejemplo, puedo subtraer una cierta cadena, esa sería una operación primitiva. Los booleanos los puedo convertir, por ejemplo, enteros, sería una operación primitiva si yo diseño mi lenguaje, pero estos tipos básicos van a definir las operaciones primitivas nativas, a veces se llaman nativas del lenguaje. También tenemos los tipos de datos compuestos, como su nombre lo dice. Los tipos de datos compuestos son tipos de datos definidos en base a los tipos de datos primitivos. Tenemos en el primer caso las enumeraciones. Las enumeraciones son un conjunto, un tipo de dato que solo puede tomar valores en un cierto espectro o ciertos valores que ya están enumerados. En el caso de Java, tú puedes asignar un conjunto de palabras y estas palabras internamente se traducen a enteros, pero tú haces referencia a la palabra. Entonces, la variable estaciones solo puede tomar valor primavera, verano, otoño e invierno. Internamente la máquina va a transformar esas palabras, las va a transformar a enteros, pero esas son enumeraciones. Son variables que pueden tomar valores enumeradas de un conjunto de datos primitivos. Los productos se definen como el producto cartesiano entre dos conjuntos de datos. Es decir, yo tengo el conjunto name, age y married y hago el producto cartesiano con string, int y bold. Esto lo utiliza mucho el lenguaje JavaScript para hacer lo que se conoce como literales de objeto. Definir un objeto directamente, almacenarlo en una variable sin necesidad de crear una clase. Estos son los productos. Las uniones, ¿qué son las uniones? Las uniones son espacios de memoria donde puedo almacenar variables de distinto tipo en el mismo espacio de memoria en distinto tiempo de ejecución, no al mismo tiempo. A veces puedo almacenar un entero, después puedo almacenar un flotante y después puedo almacenar un string. Esto, por ejemplo, tiene el lenguaje C, donde yo puedo definir una unión, tipo unión, y va a ser un espacio de memoria en donde yo a veces voy a poder almacenar un entero llamado ival, a veces voy a poder almacenar un flotante llamado fval y a veces voy a poder almacenar un string llamado sval, pero no todos al mismo tiempo porque están compartiendo el espacio de memoria. Y por último tenemos las listas o arreglos. Las listas o arreglos son espacios de memoria consecutivos donde yo puedo almacenar variables del mismo tipo y accedo a esas variables por medio de índices. En ensamblador, pues yo tengo una base y a partir de esa base hago desplazamientos. En lenguajes de alto nivel, yo accedo directamente a esa posición de memoria haciendo referencia a un índice, a un arreglo y a su índice específico. Después pasamos a las expresiones y operadores. Estos son el núcleo del lenguaje, es lo que va a definir la usabilidad de mi lenguaje, lo que me permite hacer cosas como estas. Una expresión es un conjunto de operadores y de funciones, ya sea propias o definidas por el usuario, que son evaluadas. Y tienen que ser evaluadas dependiendo del contexto en el que estén siendo usadas. Por ejemplo, PI puede ser una cadena de caracteres, pero en este caso está en un contexto de una expresión aritmética. Entonces, PI puede ser o una variable o una constante que yo haya definido como pi. Seno de X también puede ser un string de caracteres, una cadena de caracteres, pero en este caso debe evaluarse como una función seno de la variable X. Una técnica es pasarlo a un árbol donde las hojas son los operandos y los nodos
son los operadores. También hay lenguajes que permiten definir operadores al tiempo de programación, es decir, extender más allá las capacidades del lenguaje y no quedarse simplemente con los que te ofrece, que son suma, resta, multiplicación, concatenación, etc. Haciendo cosas como inspire, esto está en Haskell, inspire, y entre esos corchetes de mayor que y menor que, yo defino el operador que quiero, después X operador Y, defino cuál va a ser su significado y después simplemente lo utilizo. En el print 5 y el operador definido por mí 2, lo que va a hacer es que va a sustituir ese 5 operador 2, lo va a sustituir en la expresión de arriba. Entonces va a ser 5 más 2 por 5 menos 2. O sea, toda esa operación la condensó en un operador definido por el propio usuario al tiempo de programación. También el lenguaje debe permitir, o algunos lenguajes permiten, la sobrecarga de operadores, que es que un mismo operador, dependiendo del contexto, realice distintas operaciones, es decir, dependiendo sus operandos, realice distintas operaciones. Un caso muy concreto es Java, donde el operador de suma, cuando los operandos son números reales o números enteros, lo suma, hace la operación de suma, pero cuando los operandos son cadenas de caracteres, los concatena, es decir, las pega y forma una nueva cadena con la unión de esas dos cadenas. Cuando es una cadena y un número entero, pues te produce un error de compilación, porque pues, no se puede una cadena con un número. En el caso de Java, hay otros lenguajes que sí lo permiten, y pues igual los concatena, pero es tipado dinámico y son otras cosas. Declaraciones y ámbitos. El lenguaje debe permitir las declaraciones locales, o más comúnmente los lenguajes actuales permiten declaraciones locales. Esto lo que me permite es almacenar el valor de una expresión en un signo lingüístico y después sustituirlo en una expresión. Vamos a ver un caso más concreto. En este caso tengo let b es igual a 245 más 3 en toda la expresión. La expresión 245 más 3, esa función, la almaceno en let b, en el signo lingüístico b, y después en la expresión b por b menos 7 por b, sustituyo. Entonces voy a evaluar la expresión b por b menos 7 por b. Toda esa expresión se va a evaluar haciendo uso de 245 más 3, es decir, donde aparezca una b, voy a poner un 245 más 3, el valor, o sea, un 248, así decirlo. Y pues esto produciría expander esta expresión produciría una estructura como esta, donde hay una b, se pone un 245 más 3. También se permiten las declaraciones recursivas y mutuamente recursivas. Definimos recursividad como la definición de un recurso haciendo uso de él mismo. La definición de una función haciendo uso de ella misma. Entonces, en este caso, la misma variable que yo estoy definiendo hace uso de ella misma para definir su comportamiento. En este caso tenemos let x igual a write hola punto y coma x, es decir, en la parte derecha aparece la misma variable que se está definiendo en la parte izquierda. Esto va a producir un ciclo infinito. ¿Por qué? Imagínense, cuando se sustituye en la parte derecha, write hola, va a volver a poner la x, que se va a volver a sustituir por write hola y se va a volver a ejecutar la x y así sucesivamente. Entonces, esto produce un ciclo recursivo infinito. Pues en sistemas de recursividad más complejos tiene que haber una condición de paro y son otras situaciones. También se pueden definir variables mutuamente recursivas, que la x ocupe la y la y después ocupa la x y se hace una referencia cruzada. Igualmente se va a definir un ciclo infinito. Tenemos let x igual a write hola, es la función write hola y después ejecuta y después
Y dice adiós y después ejecuta X y después X va a decir hola, ejecuta Y así sucesivamente. Entonces, esas son las declaraciones. En cuestión de los ámbitos, tenemos dos tipos, ámbito estático y ámbito dinámico. Esto se define con base en dónde la variable va a tomar su valor o de dónde la variable va a tomar su valor. Si desde cuando está siendo declarada o cuando está siendo usada, o sea, cuando está siendo definida o cuando está siendo usada. Para explicarlo de manera concreta, vamos a hacer uso de esta expresión. Let x igual a 1, y es igual a x, z es igual a let x es igual a 2. Aquí hay que poner atención, se está volviendo a definir la x. En la expresión y más x y después tenemos z, o sea, la expresión z. Si usamos el ámbito estático, esta expresión daría como resultado 3. Y si usamos el ámbito dinámico, esta expresión daría como resultado 4. Vamos a ver por qué. Tenemos que x vale 1 y después tenemos que y vale x. Entonces, y vale 1. Después decimos que z es igual a let x, se vuelve a definir x igual a 2 en la expresión y más x. ¿Cuánto vale y? Como no hay un contexto más acotado, y va a tomar el valor desde arriba, o sea, desde donde está siendo definida. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué valor está tomando cuando está siendo definida? Está tomando el valor de x, o sea, el valor de 1. Entonces, directamente toma el valor de 1. Así, estáticamente toma el valor de 1. Más x, ¿cuánto vale x en ese momento? X se volvió a definir, entonces x va a tomar el valor de 2, porque hay un contexto más acotado. Entonces, 1 más 2 es igual a 3. Ahora vamos a evaluar la misma expresión haciendo uso del tipado dinámico. El tipado dinámico es directamente, si se vuelve a definir una variable, se vuelve a asignar otro valor, directamente machaca el valor el primer valor y las variables que dependan de ella también se van a machacar y van a usar el valor, el último valor definido para esa variable. Entonces vamos a ver, aquí let x se está volviendo a definir con el valor de 2 y y la ocupa. X vale 1, entonces directamente machaca el valor de 1 y y ocupa x. Pero como estamos usando ámbito dinámico, ya no vamos a usar y igual a x1, sino vamos a hacer y igual a x2. O sea, y va a tomar el valor de 2. Y 2 más 2, o sea, y que vale 2, más x que también vale 2, esto nos da 4. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando usamos ámbito estático, usamos el valor desde donde fue definida. Cuando usamos ámbito dinámico, usamos el valor, el último valor que se le asignó a la variable, cuando está siendo usada. Pasamos a variables, referencias y asignaciones. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria donde yo puedo almacenar información. Ese espacio de memoria hay que denotarlo que es reutilizable, o sea, redefinible. Ahorita vamos por qué. Imaginémoslo como un cajón. Este cajón tiene una dirección de memoria, pero es la magia de las variables, es que yo como usuario no voy a usar esa dirección de memoria para referirme a ese cajón. O sea, para obtener lo que hay dentro de ese cajón, yo no voy a usar la dirección de memoria, como ocurre en lenguajes de bajo nivel. Yo voy a usar un nombre de variable, o sea, yo le voy a poner nombre a ese cajón y yo voy a poder referirme a ese cajón por medio de un nombre que se le va a llamar a esto variable. Entonces yo puedo hacer cosas como mi variable igual a 20 y esto lo que va a hacer es, va a asignar a ese cajón, a ese espacio de memoria, le va a asignar el valor de 20. ¿Y por qué es reutilizable? Porque después yo puedo hacer cosas como mi variable es igual a 10, entonces va a quitar el 20 y le va a poner un 10, va a machacar el valor de ese espacio de memoria. Hay que tener mucho cuidado porque primero se evalúa la expresión de la derecha y después se asigna el valor a la variable. Entonces, si yo hago cosas como mi variable es igual a mi variable más 5, ¿qué se hace? Primero se evalúa la expresión de la derecha, mi variable, con el valor actual de la variable en ese momento.
mi variable más 5, ¿cuánto vale mi variable? O sea, el cajón, ¿qué valor tiene? 10, más 5, 15, y después se asigna el valor a sí misma, por así decirlo, a mi variable. Entonces, ¿qué valor tendría el cajón en ese momento ejecutando esa expresión? Tendría un 15. Entonces mi variable pasa a valer 15. Se machaca el 10 y vale 15. Pasamos al control de la ejecución. Un lenguaje debe proveer de bloques de control de ejecución. ¿Qué es el control de ejecución? Es cómo o en qué orden se ve ejecutando el código. Normalmente o en una ejecución estructural, el código se ejecuta de arriba hacia abajo, es la ejecución más típica. En lenguajes normalmente anteriores se ocupaba mucho la instrucción goto, que es el salto incondicional, es decir, yo encuentro una instrucción goto, ve a, me dice la línea, ve a tal línea de memoria, entonces de ahí yo salto, empiezo a ejecutar de arriba hacia abajo, encuentro otra instrucción goto, salto hacia abajo, después empiezo a ejecutar hacia abajo, otra instrucción goto y así, se van haciendo saltos en el código. Esto generaba lo que se llama código espagueti. Hoy en día, con los lenguajes de alto nivel, hay bloques con mayor significado, bloques de ejecución con mayor significado, que le dan estructura al código. Tenemos en este caso el bloque if, que es el bloque if que dice, si se cumple una condición, entonces ejecuta este código. Y este bloque de código puede tener, o sea, esta estructura puede tener la sentencia else, que es lo contrario. Si no se ejecuta, entonces este código. Entonces tiene dos flujos. Se puede ejecutar o uno u otro, pero no los dos. Eso sería el if. En el caso del for, es un ciclo que yo puedo repetir un bloque de código por un número definido de veces, por un número que ya conozco. El caso del while también es un ciclo en el cual yo voy a poder estar repitiendo el mismo código mientras una condición siga siendo verdadera, por eso se llama while, mientras. En estructuras decisivas se encuentra el switch, en el cual es una decisión para casos de uso específicos. Yo puedo decir, por ejemplo, comparar la variable user y en caso de que sea 18 ejecuto un bloque de código, en caso de que sea 19 ejecuto un bloque de código, en caso de que sea 20 ejecuto otro bloque de código. Y normalmente los lenguajes como Haskell tienen un otherwise. En este caso Java, más concretamente, se llama default, el caso default, es decir, en caso de que no se ejecute ninguno de los casos anteriores, el que siempre se va a ejecutar por defecto, pues es las sentencias que vayan después de default. Otro bloque de ejecución, de control de ejecución, es el try catch. El try catch se usa mucho para el control de excepciones. Cuando se produce una excepción, se pasa al catch, es decir, es como intente ejecutar este bloque de código. Si este bloque de código produce una excepción, cualquiera de las sentencias que estén en ese bloque de código dentro del try, entonces directamente en ese momento se interrumpe la ejecución a partir de esa línea de código y pasa a ejecutar el catch de arriba hacia abajo. Entonces todo lenguaje hoy en día de programación normalmente debe incluir uno o la mayoría hoy en día de estos bloques de ejecución para hacer un lenguaje pues altamente expresivo. También debe de proveer de mecanismos de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Cuando hay patrones repetibles, es decir, tareas que podemos, tareas donde solo varía una parte, pero generalmente el código es igual, nada más varían ciertos valores, yo puedo abstraerlos en procesos que nada más reciban parámetros y el proceso se ejecute cambiando simplemente el valor de esos parámetros. Precisamente, esto se materializa en los lenguajes de hoy en día mediante funciones y procedimientos, es decir, bloques de código que yo mando llamar y nada más les paso ciertos valores y ejecuta ese código nada más cambiando los valores que yo le estoy pasando. Existen varios tipos de paso de parámetros. Existe el paso por valor, el paso por nombre, el paso por necesidad y el paso por referencia. En el paso por valor, yo primero evalúo la expresión
y después ejecuto la función con el valor que le estoy pasando como parámetro. O sea, reduzco la expresión que estoy pasando como parámetro al mínimo y después ejecuto la expresión. En el paso por nombre es lo contrario. Primero evalúo las funciones, las expando, todas las funciones se expanden y después se van ejecutando de una por una. En el paso por necesidad se van ejecutando las expresiones en forma de un árbol. Es decir, este operando y este operando se están sumando, los ejecuto, produzco un valor y después ejecuto la función. Y en el paso por referencia no se pasa un valor per se, se pasa la referencia de la memoria donde está almacenado ese valor para que internamente ese bloque de código llamado función lo modifique, o sea, modifique directamente el valor en ese espacio de memoria que se va a ver reflejado en todo el programa donde se esté usando ese valor. Esto es muy usado en el lenguaje C, que es una de sus potencialidades más grandes, que son los apuntadores. Pasamos a la entrada y la salida. Todo lenguaje de programación, o muchos de ellos, deben proveer mecanismos de entrada y salida, es decir, cómo interactúa con el exterior. El exterior puede ser hardware como pantallas, bocinas, teclado, es decir, un programa, un lenguaje que no solo se quede en el ordenador, sino que le permita al usuario final, interactuar con él. Esto se logra por medio de lo que se llaman streams, que son flujos de información, flujos de bytes, ¿vale? Entre el ordenador y pues, estos dispositivos. Entonces, el lenguaje debe proveer estos mecanismos. Aquí hay una decisión y una dicotomía. Este mecanismo puede ser un mecanismo propio del lenguaje o puede incluirse por medio de una librería. Eso va a depender del programador que esté diseñando el lenguaje. También debe manejar la concurrencia. Un lenguaje, o hay lenguajes que manejan concurrencia, como es el caso de Java, que permite el código multihilo, que son múltiples procesos al mismo tiempo, o la simulación de múltiples procesos al mismo tiempo. Le asigna tiempos específicos a los procesos para que dé la sensación de que se están ejecutando al mismo tiempo. Esto se logra por medio de monitores que están controlando estos procesos. Tienen un contador de cuánto le queda a ese proceso y le asigna tiempos y después se acaba el tiempo por medio de round robin. Le asigna un tiempo, después le asigna otro, después le asigna otro y así se van ejecutando todos, da la sensación de que van al mismo tiempo. La mayoría de los lenguajes hoy en día provee lo que se llaman objetos, clases y herencias. Un objeto son recursos encapsulados, es decir, variables que tienen que ver todas entre sí y yo en vez de tenerlas todas sueltas por ahí, las encapsulo en un objeto y hago uso de ellas por medio del objeto. Las variables, o sea, todos los valores actuales de las variables en un determinado tiempo, se le llama estado del objeto. Y las operaciones con las que yo puedo interactuar con ellas se les llama métodos del objeto. Estas variables no deberían ser modificadas por agentes externos directamente, sino haciendo uso de las operaciones que el objeto define para interactuar con su estado. El operador que se usa para la notación un método de un objeto, para acceder a un método de un objeto es O, una especie de flecha, M, que define el método M del objeto O. Aterrizadamente, lenguajes de hoy en día usan mucho la notación de punto, objeto, punto, método, o en el caso de PHP, por ejemplo, que usa guión y signo de mayor que, como una flecha, haciendo alusión a ese operador. Las clases son plantillas, es la forma de definir la estructura que va a tener un objeto. Por medio de una clase yo puedo definir
un objeto y después puedo hacer cosas como objeto es igual a new objeto. Por medio del operador new hago instancias de una clase que se materializan y se convierten en objetos vivos en la memoria. La clase simplemente es la estructura, es el esqueleto. No funciona, no tiene funcionalidad. Hasta que yo la instancio, se convierte en un objeto con un estado y propios métodos. Todos los objetos son independientes entre sí. Pasando a la herencia es cuando una clase hereda las propiedades y métodos de otra clase. Así, yo cuando instancié, en este caso, la clase A le hereda todos los métodos y propiedades a la clase B. Cuando yo instancie un objeto de la clase B, voy a tener automáticamente todas las propiedades y métodos que estaban definidos en A. Aunque yo la clase B la dejé en blanco, aunque nada más haga la definición, voy a tener la infinidad de métodos o clases que estaban en A. Esto permite mucho ahorro de código. Tenemos la herencia simple, que es en este caso solo heredar de una superclase. A la clase que hereda se le llama superclase y a la clase que está recibiendo los parámetros se le llama subclase. También tenemos la herencia múltiple, cuando una subclase hereda de dos superclases o de dos o más. Esto puede llevar a problemas como conflictos entre si la clase A define un método llamado método 1 y la clase B también define un método llamado método 1, entonces la clase C tiene que decidir cuál método tomar, si de la clase A o de la clase B. Esto va a ser a decisión del programador. Si quiere que su lenguaje acepte herencia múltiple, pues él va a decidir qué mecanismos usar. En mecanismos como Python, que aceptan herencia múltiple, toma el método de la clase más a la izquierda de la definición de la herencia. Por ejemplo, si la clase C hereda de A, B, C, entonces le va a dar más prioridad a los métodos de la clase A. Si los pongo al revés, B, A, C, entonces le va a dar más prioridad a los métodos de la clase B. Esa es una técnica, pero existen variedad de ellas. Hay otros lenguajes que simplemente optan por no permitir este tipo de herencia y nada más permitir la herencia simple, como en el caso de Java no permite herencia múltiple. Otro punto que deberían de cubrir los lenguajes es la genericidad, lo que conlleva a la programación genérica o programación paramétrica. Esto porque hay algoritmos que funcionan igual para varios tipos de datos, es decir, el tipo de dato no altera el funcionamiento de un algoritmo, y programar un algoritmo para enteros, después programar el mismo algoritmo para flotantes, después programar el mismo algoritmo para doubles, mientras todos son números y el algoritmo naturalmente, matemáticamente funcionaría igual, pues genera mucho código. ¿Qué permite la programación genérica? Permite definir una clase y en una notación de corchetes, corchetes angulares, definir un tipo de dato genérico que después en tiempo de ejecución, cuando se instancie esa clase, se le va a mandar qué tipo de dato va a tomar en tiempo de ejecución, y todas las apariciones donde exista A, o como el programador le quisiera llamar al momento de que codificó esa clase, donde aparece A, se va a sustituir por el tipo de dato que le están mandando al tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, ahí están haciendo un arreglo de tipo A, o sea, un tipo genérico llamado store, que puede ser un tipo de dato int, o double, o un float, pero eso se va a definir hasta que se ejecute el programa. Entonces, genero un método llamado stack que instancia el arreglo, y después se utilizan dos métodos, push y pop. Push recibe un tipo de dato A, un elemento, y pop regresa un tipo de dato A. Se fijan, A está apareciendo en muchos lados. Todos esos lados donde está apareciendo A, al final, imaginen que después se va a sustituir por el tipo de dato específico. Es decir,
Yo, en vez de poner A ahí, yo podría hacer la transcripción a mano. En vez de poner A, yo pongo int, 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 int en todos lados, o float, float, float en todos lados. Por eso se llama genérica, porque el algoritmo es el mismo para todos los casos. Ya sea que yo le mande un entero, un float, un string, un carácter, el algoritmo siempre va a funcionar de la misma manera. Esto permite ahorrar mucho código y es un punto que deberían cubrir los lenguajes. Después viene la descomposición modular y es el último de los aspectos del lenguaje. La descomposición modular es definir el lenguaje, valga la redundancia, en módulos. Esto tiene que cubrir la gestión de espacio de nombres. Los espacios de nombres permiten que exista el mismo nombre de variable en muchos lados del programa sin que cause conflicto. Es decir, la variable X puede existir en una clase que pertenece a un espacio de nombres que no entre en conflicto con otra variable X que pertenece a otro espacio de nombres. Es como dividir. En Java se usan lo que se llaman los paquetes, en C en los space names o espacios de nombres. La compilación separada de los módulos. Un sistema, generalmente un lenguaje de programación, se conforma de muchas clases, se conforma de infinidad, por así decirlo, de líneas de código y de módulos. Si yo cambiara uno y tuviera que recompilar todos esos módulos, sería un verdadero dolor de cabeza. Entonces, un lenguaje tiene que permitir que solamente se recompile el módulo que cambió, para no tener que recompilar todo el sistema cada que cambia. La independencia de la implementación. El lenguaje debe permitir que se generen interfaces entre el que está generando un módulo y el que lo va a usar, para que sea la interfase la que defina su comportamiento y al usuario del módulo no le interese cómo esté implementado el comportamiento, simplemente le interese qué métodos, qué comportamiento tiene, qué variables, qué datos regresan esos métodos para hacer uso de ellos, no cómo los está generando, sino qué está generando. Esto genera una facilidad de uso de un módulo, porque simplemente te documentas cómo usarlo, más no te interesa cómo lo está haciendo internamente. Seguridad del programador. Cuando no se cumple una cierta interfaz, el lenguaje, el compilador le debería decir al programador, hey, tu codificación no está cumpliendo con cierta interfaz que debes de cumplir. Esto normalmente en programas se denominan contratos. Es decir, decirle al programador cuando está haciendo caso omiso de una interfaz que debe de cumplir para cumplir un cierto estándar con cierta facilidad. Es la seguridad y le brinda cierta seguridad. La encapsulación es yo crear un módulo, encapsularlo, ponerle cierta seguridad, por así decirlo, para que otros programadores no puedan editarlo. Es como crear módulos de solo lectura, análogamente, aunque pues no es tanto así. Solo yo lo puedo editar, lo comparto a otros programadores para que hagan uso de él, pero no pueden editar el código que hay dentro, está encapsulado. Sistema de control de versiones que se explica por sí solo, es decir, un sistema que te está ayudando a controlar las versiones que estás teniendo, la constante evolución de tu sistema de lenguaje, de tu lenguaje, y módulos de primera clase. Es decir, hay sistemas, hay lenguajes que permiten controlar los módulos de su lenguaje haciendo uso de él mismo, es decir, por medio del mismo lenguaje puedes modificar los módulos, y esos son los módulos de primera clase. Bueno, esto sería todo por este tópico. Muchas gracias.